Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. A nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, le damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que forman parte de un foro de academias donde esperamos contar con su presencia. Estas conferencias están pensadas para poder llegar a todas las áreas de la práctica odontológica que ustedes tienen en sus consultorios. Queremos invitarlos a ser parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Acérquense, vean la oferta académica que tenemos, que es muy interesante y muy amplia en cada una de nuestras filiales. Les comentamos que el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas obtuvo la idoneidad de la Dirección General de Profesiones para las certificaciones profesionales, con el oficio 039, el cual nos permite ofrecer a ustedes este examen de certificación y la recertificación para cada uno de ustedes que se han mantenido actualizados durante los últimos años. Tenemos una oferta muy amplia para todos ustedes. Esperamos contar con su presencia en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que siempre estará abierto para recibir a todo profesionista que quiere hacer una práctica segura y de calidad para sus pacientes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora. Muy halagado por su presentación, muy agradecido también con Inteligencia Dental por haber abierto este foro, y a la Academia Mexicana de Endodoncia, que gracias a su presidente, la doctora Ana Rosa Camarillo Palafox, pues ha hecho esta selección. Y vamos a entrar en materia con respecto a lo que es el tema del día de hoy, ese control microbiológico endodóncico. Realmente es una entidad en la cual todo lo que es lo que conlleva a la invasión bacteriana viene por vía coronal y siempre va a propiciar que nosotros tengamos al alcance el hacer un tratamiento que esté confinado a eliminar toda esa colonia de bacterias y esos gérmenes que se han involucrado en lo que es el nervio del diente en cuanto a lo que es tejido pulpar, y obviamente una invasión al conducto radicular que provocará una repercusión a nivel de los tejidos de soporte, del tejido periapical principalmente, ¿de acuerdo? Así que ese control microbiológico endodóntico lo vamos a realizar por medio de las pautas que marcaron los pioneros de la endodoncia, tales como el doctor Herbert Schilder, que nos dio la pauta y marcó una máxima que hasta la fecha prevalece en lo que es el tratamiento de conductos radiculares. Está confinado a la limpieza y conformación de ese espacio del conducto radicular, o bien llamado ahora el sistema de conductos radiculares. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que es de vital importancia conocer y detectar ese tipo de microbiota que tenemos en estos espacios de los conductos radiculares,
dado que hay una gran cantidad de colonias bacterianas. No solamente tenemos cocos, tenemos estafilococos, enterococos, actinomyces, prebotelas, y obviamente este es un zoológico microbiológico en el interior del conducto. Y obviamente lo único que nosotros tenemos es una apreciación clínica y radiográfica de la entidad patológica que trajo al paciente al consultorio. En ese momento nosotros debemos de tomar en cuenta que gente como Sundquist, investigadores dentro de lo que es la microbiología endodóntica, nos dicen que hay una gran diversidad de géneros y de especies microbianas en el interior del espacio del conducto radicular. Independientemente de conocer qué tipo, qué calidad, qué cantidad de invasión bacteriana tiene el órgano dentario, nos debemos de dar a la tarea de poder eliminarlas de la mejor manera posible. Para ello, nosotros debemos de realizar primero un diagnóstico endodóntico, y ese diagnóstico no es otra cosa más que recolectar los datos de una manera sistemática y ordenada a partir de un interrogatorio. El paciente siempre que acude a la clínica o al consultorio viene solamente por dos entidades. Lo trae al consultorio ya sea una entidad de carácter estético o una entidad de carácter algésico. En la mayoría de los casos, cuando el paciente viene por una instancia de dolor, hay que tomar en cuenta que ese paciente viene con la esperanza de que solucionemos el problema de la mejor manera posible. Y lo primero que vamos a realizar es un interrogatorio, independientemente de la observación de la facies del paciente. Y el paciente nos va a vertir una gran cantidad de información para poder obtener nosotros una apreciación virtual de lo que estamos nosotros tratando de encontrar, el diagnóstico endodóntico. Vamos a realizar un examen visual y entonces nos daremos cuenta si hay alguna asimetría facial o simplemente si hay alguna característica en particular que el paciente traiga. Hay que tener al alcance los elementos suficientes para poder realizar las pruebas de sensibilidad pulpar que nos van a ir detectando y cercando a la entidad algésica que tiene el paciente. Con ello vamos a realizar una exploración física, una palpación, una percusión, todos estos elementos serán esenciales y finalmente realizaremos la evaluación radiográfica para poder complementar todos estos datos que nos darán un diagnóstico endodóntico adecuado. Lo que realmente estamos nosotros obteniendo con este diagnóstico endodóntico es la respuesta a estímulos tanto del tejido pulpar como de los tejidos de soporte, en específico del tejido periapical. A través de ese espacio del foramen apical nosotros tenemos el vínculo entre lo que es la porción coronaria del tejido pulpar y la porción de los tejidos de soporte a nivel periapical. Ahora, nosotros hemos escuchado el término sobre pruebas de vitalidad pulpar. Realmente es un término que queda completamente en desuso, porque en realidad no estamos midiendo la vitalidad del tejido pulpar. Ese paquete neurovascular solamente nos puede dar una respuesta de su vitalidad si utilizamos elementos como el láser Doppler. Lo que realmente estamos haciendo, estamos obteniendo la respuesta sensible de este paquete neurovascular. Hacemos pruebas de sensibilidad pulpar. Y en esas pruebas de sensibilidad pulpar, nosotros lo que hacemos es que estimulamos directamente al tejido sensible de este órgano dentario. Por medio de infligir el frío, el calor o también la prueba eléctrica a base del vitalómetro, nosotros sabemos en qué condiciones pudiera estar el tejido pulpar. Siempre va a responder de alguna manera ante cualquiera de estos estímulos. Y hago hincapié en cuanto a lo que es señalar el tejido, la respuesta de sensibilidad con calor, porque vamos a analizar más adelante si es adecuada, si es debida y si tenemos que realizarla. Dentro de esas pruebas de sensibilidad pulpar, tenemos que tomar en cuenta que deben de ser comparativas. No podemos basarnos única y exclusivamente en el diente sospechoso, la respuesta que tenga ante ese estímulo que nosotros vayamos a provocar. Debemos de compararla con un órgano dentario que tenga la misma característica y la misma densidad. No es lo mismo comparar una prueba de sensibilidad pulpar en un incisivo que en un molar. Su densidad tanto dentinaria como de esmalte no nos darán la misma respuesta. Hay que hacerlo con un diente homólogo cuando hagamos estas pruebas de manera comparativa. En el momento que realizamos estas pruebas de sensibilidad, tenemos que la respuesta en los dientes anteriores es de 0 a 2 segundos, mientras que los premolares de 2 a 4 y molares de 4 a 6. Por eso hacemos nuevamente aseveración en cuanto a que deben de hacerse de manera comparativa con órganos dentarios homólogos.
Dentro de las pruebas térmicas, la prueba del calor, que señalamos anteriormente, hace 2 diapositivas, está estudiada por Asgard Sigurdsson en cuanto a lo que es la respuesta de este tejido sensible. Y es muy fácil. Resulta que si nosotros provocamos la infligión de calor en un órgano dentario, ese paquete neurovascular está acompañado por capilares, que son la vénula y una arteriola. En el momento en el que el aumento de temperatura llega a estos capilares, hay un aumento de volumen, se vasodilatan estos capilares. Están contenidos dentro de una cámara pulpar, que no tiene la posibilidad de darle elasticidad a esos capilares. Esto pudiera provocar una laceración de las paredes endoteliales de estos capilares, de tal manera que esto pudiera llegar a provocar un daño pulpar irreversible en el órgano dentario testigo en el cual estamos haciendo la prueba de sensibilidad pulpar de manera comparativa. Por eso prácticamente estamos basándonos en una prueba de sensibilidad en un órgano dentario con frío. En esa prueba en frío, lo único que vamos a hacer nosotros es provocar que haya una vasoconstricción. Es una respuesta opuesta a lo que es infligir el calor. Es más fácil que ese tejido pulpar y con sus capilares se sobrepongan a una vasoconstricción que a una vasodilatación. Lo único que vamos a provocar es el aumento del flujo sanguíneo, esa hiperemia. Y el órgano dentario testigo será más fácil que se pueda sobreponer a esta prueba en frío. Para poder realizar esa prueba en frío, el principal o el mejor documentado en la literatura como elemento para esta prueba de sensibilidad es el dióxido de carbono. Ese CO2 nos va a permitir obtener una respuesta, pero necesitamos un tanque de oxígeno, necesitamos adaptadores y aditamentos para poder obtener ese pequeño lapicito que vieron en esa diapositiva que vamos a colocar en la superficie del esmalte del órgano dentario para poder tener esa respuesta. De tal manera que en el momento en el que nosotros realicemos la prueba de sensibilidad pulpar, tanto en el diente sospechoso como en el testigo, vamos nosotros a obtener esa información de la capacidad de respuesta y la capacidad de haberse sobrepuesto a esa prueba de enfrío. El CO2 nos permite obtener una temperatura constante de hasta menos 79 grados centígrados, suficiente para poder atravesar alguna restauración metal-cerámica y nos pudiera dar una respuesta sensible pulpar. Es muy probable que sea difícil tener al alcance el proveernos de un tanque de oxígeno y los aditamentos adecuados, pero tenemos al alcance algunos otros elementos que nos pueden permitir realizar estas pruebas de sensibilidad en frío. Casa comercial que tiene este elemento llamado EndoIce no es otra cosa más que el tetrafluoretano. Y el tetrafluoretano es un componente que me va a permitir hasta menos 52 grados centígrados para poder realizar estas pruebas de sensibilidad en frío. De tal suerte que en el momento en el que nosotros realizamos esa prueba de sensibilidad con el tetrafluoretano, lo hacemos muy sencillo y eficaz. No es lo mismo que, por ejemplo, con el cloruro de etilo. El cloruro de etilo nos tolera hasta menos 20 grados centígrados. El rango que tenemos es bastante bajo y tenemos algunos falsos positivos. Difícil atravesar con esa temperatura restauraciones metalcerámicas, cerámicas o metálicas. En cambio, el tetrafluoretano me lo permite. Aun cuando no está dentro del rango de los menos 79 grados centígrados, es suficiente menos 52 grados centígrados. Tan sencillo como tomar la lata o el botecito del EndoIce, rociarlo en una torunda de algodón, en un cotonete y llevarlo a la superficie coronaria para obtener esa respuesta sensible del órgano dentario. Si hacemos un comparativo entre lo que es el CO2 y el tetrafluoretano, tenemos que la temperatura, como ya lo mencionamos, de menos 79 grados centígrados y la de menos 52 grados centígrados en el tetrafluoretano nos darán una respuesta sensible, eficaz, confiable. Ambos me permiten no dañar a ese tejido pulpar y hablamos de tejido pulpar sano porque, como ya lo mencionamos y reitero, debe de hacerse de manera comparativa. Es eficaz cuando estamos diagnosticando alguna pulpa necrótica. Obviamente no habrá ninguna respuesta sensible cuando el tejido pulpar está necrosado. Es muy seguro ante tejidos blandos y por alguna causa llegar a uno a tener contacto con tejidos blandos no provoca alguna quemadura o algún daño tisular irreversible en lo que es el tejido de soporte del diente.
Si nosotros tomamos en cuenta lo que es el CO2, pues obviamente dependemos de algunos accesorios, y el costo de esos accesorios pues es si no muy oneroso, pero sí nos conlleva una inversión que podría ser más elevada que el uso del Endo-Ice, del tetrafluoretano, que realmente es barato y es fácil de conseguir. Dentro de esas pruebas a estimulación de los tejidos, nosotros vamos a tomar en cuenta que lo que vamos a provocar es estimular directamente a la entidad sensible de los tejidos de soporte, que es el ligamento periodontal. Anteriormente nos decían que ese ligamento periodontal, si hacíamos percusión en sentido vertical, el problema era de origen pulpar, que había ocasionado un daño periapical. Y si hacíamos una percusión en sentido horizontal, entonces el problema era de origen periodontal. Realmente esto no es cierto, no está sustentado. El tejido periodontal circunda a todo el órgano dentario, a nivel cervical, tercio medio o apical. Repercutirá de alguna manera primordialmente a nivel periapical si tenemos algún daño pulpar, porque ese es el vínculo de unión a través del foramen apical entre lo que es el tejido de soporte y el tejido sensible del órgano dentario. En cuanto a esa percusión, debemos de acompañarla por una palpación, porque muchas ocasiones, al momento de estar realizando esas pruebas y esa auscultación, nosotros podemos detectar alguna zona indurada, alguna zona fluctuante, o incluso el paciente referirnos a alguna sensibilidad en ese tejido de soporte al momento de palpar a nivel periapical. O hay ocasiones en que el paciente nos puede referir que estuvo masticando y esa masticación le provoca dolor, le lastima, y entonces tenemos una respuesta sensible de ese ligamento periodontal. Realmente es la entidad con la que vamos a estar batallando la mayor parte de los tratamientos de conductos. La pulpa la podemos manejar de manera muy fácil, la vamos a eliminar. Pero el ligamento periodontal es la entidad sensible con la cual vamos a lidiar durante todos los tratamientos de conductos. Más aún si ya han sido invadidos por una colonia de bacterias y han provocado una repercusión a ese nivel. Dentro de la percusión nosotros debemos de tomar en cuenta de que el elemento más sencillo para realizarlo es el mango del espejo. Y debemos de realizar una prueba de percusión de manera comparativa, al igual que lo hacemos con las pruebas de sensibilidad pulpar. Debe de ser contundente, debe ser eficaz, debemos de ser firmes en el momento de realizarla para que el paciente pueda darnos la información que requerimos. Siempre hay que informar al paciente de lo que vamos a realizar en su boca. Voy a realizar una percusión de esta naturaleza en los dientes que tengo a los lados de este órgano dentario para poder obtener la información de la entidad sensible a nivel del tercio apical, a nivel de ese ligamento periodontal. Finalmente nos vamos a la evaluación radiográfica, y muchas veces es algo en lo que cometemos errores, porque el paciente viene con algún dolor o viene ya con la radiografía de la remisión para el tratamiento de conductos. Y lo primero que tratamos de hacer es de diagnosticar la radiografía. Las radiografías realmente solamente son una herramienta en la cual voy a interpretar lo que estoy observando. No siempre me debo de ir con la primera imagen en la cual, pues si yo tengo alguna lesión periapical, probablemente hay un problema a nivel pulpar, pero no sabemos si es el órgano dentario que está al lado, no sabemos si esa restauración profunda realmente está ocasionando algún ensanchamiento de la lámina periodontal, o si tenemos algunas restauraciones o tratamientos que se hicieron de conductos, o finalmente si el grado de destrucción a nivel coronario ha invadido los tejidos de soporte y esto realmente ya no sería restaurable. En esa imagen radiográfica nosotros también debemos de evaluar si el problema periodontal involucra de tal manera al tejido pulpar porque pudiera ser alguna invasión bacteriana que a través de algún conducto lateral provocó alguna lesión a nivel periapical. Sin embargo, con todas estas pruebas de sensibilidad, debemos también de tomar en cuenta de que si hay la sospecha de alguna bolsa periodontal, hay que sondearla, hay que permitirnos dar un complemento a lo que es el diagnóstico endodóntico acompañado de un diagnóstico periodontal. Volviendo a la imagen radiográfica, debemos de darnos cuenta de que las radiografías no nos van a dar el diagnóstico, solamente interpretaremos y será una herramienta más para poder llegar al diagnóstico final. Finalmente las radiografías son, como dice la canción, sombras nada más.
es una imagen plana de un objeto tridimensional con escala de grises, son claroscuros, y por muy bueno que sea un radiovisiógrafo, realmente no tenemos la medición de profundidades. Si nosotros nos damos cuenta de que al momento de tener todos estos elementos al alcance, veremos que ese diagnóstico en el cual nosotros nos basábamos anteriormente, en donde se hablaba de una pulpitis aguda, subaguda, crónica, un absceso periapical agudo, crónico, etcétera, etcétera, se ha reducido todo esto y se ha modificado la nomenclatura para realizar un diagnóstico adecuado y conveniente y obtener así nuestra anamnesis adecuada para poder saber cuál va a ser la estrategia que estableceremos para un tratamiento de conductos. De tal suerte que en la nomenclatura para el diagnóstico endodóntico evaluamos tanto al tejido pulpar como al tejido periapical. Le ponemos nombre y apellido a nuestro diagnóstico endodóntico. La pulpa clínicamente normal obviamente me va a responder ante las pruebas de sensibilidad pulpar y de percusión de manera adecuada y conveniente. No vamos a tener alguna respuesta como una pulpitis reversible en la cual el paciente me va a indicar que hay dolor, pero en cuanto a lo que es complementar el diagnóstico, nos daremos cuenta si realmente el tratamiento de conductos está indicado o no, si la respuesta pulpar es reversible o si se vuelve irreversible. Si esta prueba de sensibilidad se vuelve irreversible, debemos de tomar en cuenta y considerar si es sintomática o asintomática. Esto nos dará la pauta también el paciente en el momento en el cual nos expresa si ese dolor ha sido de manera espontánea o ha sido de manera provocada. Y finalmente la necrosis pulpar, en donde no habrá una respuesta de ese tejido pulpar ante lo que es una prueba de sensibilidad. Si estamos hablando de que una pulpa inflamada me va a dar una respuesta sensible, debemos de tomar en cuenta de que no siempre una pulpa inflamada es una pulpa que se encuentra infectada. Sí, hay invasión bacteriana definitivamente, pero la pulpa siempre, dentro de sus funciones básicas, que son 5, va a tender a defenderse. Y en ese momento que provoca esa cadena defensiva, en donde se va a formar una capa dentinaria que va a proteger al órgano dentario, es una capa dentinaria amorfa, desorganizada, atubular, va a provocar una respuesta sensible del tejido pulpar. Sin embargo, no debemos de considerar que siempre que hay una pulpitis, tengo una infección. Dentro de estas afecciones periapicales debemos de tomar en cuenta de que si el órgano dentario no responde con una prueba de percusión, muy probablemente ese ligamento periodontal esté en condiciones idóneas. Estoy tomando en cuenta también la imagen radiográfica, en donde si no observo un ensanchamiento de la lámina periodontal, muy probablemente ese ligamento periodontal, ese periápice, estén sanos. Pero si tengo yo una periodontitis apical sintomática, es en base a la respuesta de la prueba de percusión que realizamos y que la estamos confirmando con una imagen radiográfica. En esa periodontitis también tenemos las instancias sintomática o asintomática, porque pudiera ser una lesión periapical evidente a nivel radiográfico, pero que en el momento en el que nosotros realizamos esa prueba de percusión no tenemos respuesta alguna. Están tan destruidos a ese nivel los tejidos de soporte que ya no hay una respuesta sensible. La invasión bacteriana ha provocado un daño en esas fibras de soporte, en donde ya no tenemos la respuesta sensible al momento de realizar esas pruebas de percusión. Finalmente ya tenemos lo que es un absceso apical agudo, un absceso apical crónico y las enfermedades periapicales persistentes, que muchas veces serán evidentes en las imágenes radiográficas y corroborando con algunas otras pruebas, tales como, por ejemplo, si tenemos la evidencia clínica de una fístula, debemos de hacerla evidente en un examen radiográfico para poder seguir ese trayecto fistuloso y aseverar y corroborar los datos para llegar a ese diagnóstico. En las imágenes radiográficas nosotros nos podemos dar cuenta de que tenemos al alcance solamente la visualización de objetos radiopacos u objetos radiolúcidos, que tanto han repercutido en las demás estructuras de soporte. Bueno, pues podemos tener evidencias de lesiones periapicales, podemos tener evidencias de que hay alguna reabsorción radicular, y obviamente todo esto es muy importante.
Dentro de esa nomenclatura para el diagnóstico también se encuentra la evaluación de tratamientos de conductos ya existentes. Si es que el paciente llega con un tratamiento que ya se realizó o aparentemente eso le dijeron, debemos de evaluar si se inició por medio de la eliminación de la pulpa cameral con una pulpotomía, si se entró a los conductos y si se obturaron, qué calidad tuvo ese tratamiento de conductos previo. De tal suerte que podríamos darnos cuenta en imágenes radiográficas como esta, en donde pues es evidente que toda esta cámara pulpar ha sido removida, por lo menos en la porción coronal y quizás en el conducto distal. Se observa este ensanchamiento aquí en esta zona en donde aparentemente pues entró un instrumento, no sabemos si llegaron hasta hacia la porción apical o en mesial, que aparentemente pues creo que no hubo alguna instancia que pudiera haber limpiado este tejido. Y el paciente dice, pues ya no me duele, ya me hicieron endodoncia y no se presenta más al consultorio. Otra situación es que pudiera ser que ya hayan realizado el tratamiento de conductos, pero en el momento en el que trataron de desobturarlos para colocar un poste de reconstrucción coronaria, pues se llevaron a todo el paquete de gutapercha, todo ese sellado del conducto se ha perdido. Y entonces tenemos que tomar en cuenta cuál va a ser la estrategia que vamos a realizar para poder volver a sellar esos conductos radiculares. Todo esto nos lleva, después de un diagnóstico adecuado y de saber quién es el culpable y en qué entidad patológica viene, a establecer la estrategia del tratamiento endodóncico para hacerlo más previsible. Realmente muchas veces nos encontramos ante un enemigo que no conocemos y debemos de establecer las pautas para poder saber cómo lo vamos a hacer más previsible, más predecible ese tratamiento de conductos. Tenemos que tomar en cuenta que dentro del control microbiológico, el aislamiento absoluto debe de ser uno de los pasos importantes para poder realizar ese tratamiento de conductos. Debemos de tener perfectamente bien aislada toda la superficie, sin filtraciones, que se observe claramente el órgano dentario que vamos nosotros a intervenir, que no haya filtraciones tanto de lo que es el fluido salival hacia el interior de la cavidad donde vamos a trabajar, como de los irrigantes o de los químicos que utilicemos durante el tratamiento de conductos y que pudieran fluir alrededor de ese sellado del dique a nivel marginal cervical. Otra instancia es que cuando colocamos el dique hay que tomar en cuenta que detrás del diente está el paciente. Dejen respirar al paciente. Muchas veces colocamos el dique y le cubre la mitad de la cara al paciente y al rato se está poniendo igual de verde que el dique porque no puede respirar. Hay que tomar en cuenta esas instancias. Cuando ya tenemos nosotros preparado todo esto para trabajar, el primer paso para el control microbiológico endodóncico es el acceso coronal. Y en el acceso coronal no solamente vamos a destechar la cámara pulpar, debemos de eliminar toda entidad patológica, la etiología debe de ser eliminada. Y también debemos de tomar en cuenta de que las restauraciones que pudieran estar ahí, las debemos eliminar. Hay que eliminar todo lo que no sea diente sano para poder tener un dominio visual claro de lo que es la cámara pulpar. En algún momento dado se habló sobre la teoría de hacer la endodoncia con un acceso mínimamente invasivo. Realmente estoy totalmente en contra de esa postulación, porque lo que tenemos que hacer es un diseño lo más amplio posible para poder tener un dominio de lo único que voy a clínicamente controlar durante el tratamiento del conducto. Clínicamente controlar, o sea, de manera visual, durante el tratamiento de conductos, que es la entrada a los conductos. En esa porción coronal, esto es lo único que yo veo. La entrada a esos conductos radiculares. No veo más. Entonces debemos de eliminar todo lo que sean restauraciones, caries, para poder tener ese control visual del tratamiento de conductos. Ahora, dentro de ese acceso coronal debemos de tomar en cuenta que hay ocasiones en que hay concentraciones dentinarias que pudieran obliterarme la entrada a esos conductos radiculares, obstruirme el acceso para poder hacerlos patentes, para poder negociarlos. Para ello, yo voy a realizar una preparación del piso de la cámara pulpar con la ayuda del ultrasonido. Con eso yo puedo vencer a ese complejo anatómico pulpar en la porción coronal y entonces enfrentarme al tercio cervical medio y apical del espacio del conducto radicular. Para ello tendré al alcance el uso del ultrasonido, pero no el ultrasonido que utilizábamos para poder hacer un detartraje, un curetaje.
Los elementos ultrasónicos piezoelectrónicos son los más convenientes y los más adecuados, y ayudados con el diseño de puntas que me van a permitir preparar ese piso de la cámara pulpar, que tienen un diseño con las puntas con una emulsión de diamante que me van a permitir a mí pincelar ese piso de la cámara pulpar y eliminar esas concentraciones dentinarias que me están obstruyendo la entrada a ese conducto radicular. En una imagen radiográfica inicial, puedo tomarla yo con una técnica de planos paralelos, que es lo más conveniente y lo más adecuado. Podré observar solamente una cámara pulpar, la entrada a conductos, pero no tengo un dominio visual claro. Hasta el momento en el que yo hago ese acceso coronal, podré empezar a sospechar de qué cantidad y qué calidad de conductos tengo y a los que me voy a enfrentar. Este espacio que hay entre el conducto bucal y el conducto lingual muchas veces está ocupado por una pequeña línea llamada istmo, y en ese istmo pudiera llegar a esconderse algún conducto. Hay que sospechar de negociar en ese espacio si existe ese conducto radicular. Y si existe ese conducto radicular, hay que tratarlo y hay que sellarlo. No sabemos si se va a adherir a alguno de los conductos adyacentes, ya sea al bucal o al lingual. Este conducto mesio-medial pudiera tener una salida de manera independiente. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Cuando tenemos al alcance instancias en las cuales el tejido pulpar se ha defendido de una manera evidente, muchas veces no podemos encontrar la entrada a estos conductos. ¿En dónde se encuentran? Y este es un molar superior. En este molar superior, una de las instancias es que es fácil, o hasta el momento se tiene cierta facilidad para poder de manera visual encontrar el conducto palatino, pero en este caso, pues todas estas concentraciones dentinarias nos han obstruido esa entrada al conducto. Lo que hay que tratar de hacer es de hacerlos lo más visual posible, sin demeritar lo que es el diseño de la porción coronaria. Una recomendación: nunca hay que buscar conductos con la fresa. Si nosotros tratamos de hacer un acceso coronal buscando la entrada a los conductos con las fresas, lo único que vamos a provocar es un desgaste descompensado. Vamos a provocar una destrucción coronaria y una perforación. Después de haber eliminado esa concentración dentinaria, lo más adecuado será utilizar al ultrasonido con puntas con una emulsión diamantada para poder eliminar esa concentración dentinaria y acceder a los conductos. Ahora, para acceder a los conductos, nosotros lo que realmente estamos haciendo es negociarlos. Estamos introduciendo un instrumento, y muchas veces de bajo calibre, para poder hacernos patente a ese espacio del conducto radicular. Pero además nos va a dar una percepción táctil del grado de complejidad que guarda ese conducto. Hay que tomar en cuenta que esa calcificación se va a llevar de la porción coronal hacia la porción apical. Lo último que se calcifica es el ápice. Y muchas veces nos damos cuenta de que la lima, al no estar bajando, al no estar entrando, no es que se esté atorando en la porción apical, realmente es en la porción coronal. Y las limas hay que tomar en cuenta que tienen una conicidad. Conforme el instrumento avanza en el interior del conducto, el grosor de la lima, su mayor conicidad, muy probablemente esté teniendo contacto con las paredes del conducto a nivel cervical o tercio medio. Y entonces, al momento de negociar el conducto, yo hago una remoción parcial de esas obstrucciones en el trayecto del conducto. Las limas de bajo calibre siempre se han utilizado para tratar de acceder a conductos que se encuentran muy cerrados. Pero uno de los errores que cometemos con cierta frecuencia es que en el momento en el que nosotros estamos realizando esta patencia del conducto, esta negociación, con instrumentos de bajo calibre, la lima al momento de entrar la empezamos a forzar. Tratamos de hacer patente el conducto forzando al instrumento. Nunca hay que pelearse con el conducto. Muy probablemente el conducto nos gane. Pero independientemente de que la lima ya haya penetrado y al momento de retirarla, muchas veces sale deformada la lima. Y en ese momento entra la uña mágica, endereza la lima y otra vez volvemos a atacar el conducto. Hay que tomar en cuenta que es un instrumento delgado, que es un instrumento que fácilmente se puede deformar y pudiera llegar a fracturarse en el interior del conducto. Hagamos una serie de instrumentos que me permitan ir haciendo patente ese conducto y lo negociando poco a poco de coronal hacia apical. El diseño de las limas de bajo calibre se ha modificado. Limas como la C-Pilot o la Hi-5 tienen un segmento transversal en forma pentagonal, lo cual, sin sacrificar la flexibilidad del instrumento, me hace un instrumento más estable. Más aún si encontramos limas de bajo calibre con una aleación a base de acero-carbono.
En este video, lo que estamos haciendo es mostrar cómo en el momento en el que el hipoclorito de sodio hace contacto en la cámara pulpar, en nuestro acceso coronal, empieza a tener esa actividad en la cual el gas clorina empieza a liberarse. Si yo ya estoy haciendo una negociación de este conducto, tratar de instrumentar un conducto con el espacio tan pequeño que tengo yo a nivel coronal, a nivel cervical, va a ser mucho más difícil la tarea para poder también acarrear, no solo los instrumentos, sino acarrear un irrigante que me va a complementar el trabajo que voy a realizar durante el tratamiento. Para ello, debo de tomar en cuenta que si amplío yo ese diámetro del espacio de la entrada al conducto, voy a permitir que más fácilmente pueda instrumentar, realizando un acceso radicular. Voy a hacer más funcional la entrada de los instrumentos. Y con esto voy a permitirme eliminar algunas estructuras anatómicas a nivel de ese tercio cervical que han desorientado la entrada original del conducto. Esto me va a permitir también que el instrumento llegue de manera más vertical hacia lo que es el tercio apical. Si yo me voy a dar a la tarea de ampliar este diámetro de la entrada al conducto a nivel cervical, debo de tomar en cuenta que debo de utilizar algunos abridores o las fresas Gates-Glidden. Muchas veces las han satanizado y hay gente que no las utiliza porque tuvo una mala experiencia. Primero hay que conocer al instrumento. Hay que tomar en cuenta que una fresa Gates-Glidden tiene una punta roma y esa punta direccional no corta. Lo que yo voy a tratar de hacer es ampliar el diámetro del conducto dándole una forma de embudo para que el instrumento entre más fácilmente, se eliminen estructuras anatómicas y el irrigante baje más fácilmente al interior del conducto. Yo voy a crear un acceso en el cual voy a utilizar diámetros de las fresas Gates de gruesos a delgados. La recomendación es utilizar fresas Gates de calibre número 5, número 4 y número 3. Posteriormente ya entrarán los instrumentos y lo que voy a observar yo será esto, porque en esta fotografía tenemos nosotros la entrada y el acceso coronal en donde se ha abierto ese espacio y es mucho más fácil dominar clínicamente la entrada a ese conducto radicular. Lo que tratamos de mostrar aquí en este video es la capacidad que tuvimos para realizar un acceso coronal conveniente y adecuado, removiendo todo lo que no fuera diente sano. No solamente destechar la cámara pulpar, eliminamos todo lo que fue el tejido pulpar, las restauraciones y alguna otra de las irregularidades que encuentra uno al momento de realizar un acceso coronal. Tenemos que tomar en cuenta que si hay la sospecha o la duda de que la fresa Gates-Glidden pudiera llegar a debilitar las raíces, esto se ha sometido a estudio, no es porque se le ocurrió a un grupo de gente, lo empezaron a hacer y lo difundieron, sino que se han hecho estudios y se han hecho investigaciones con respecto a lo que es realizar el acceso radicular para facilitar la entrada de los conductos y acarrear a ese irrigante. Entonces, se estudió con respecto a lo que es el utilizar las fresas Gates-Glidden contra abridores de orificio de la serie M. No se sacrificó el grosor de la raíz, no se puso en riesgo el que se pudiera llegar a provocar alguna perforación lateral con un movimiento en sentido anticurvatura, recargándose hacia los tejidos de mayor soporte y alejándonos de la zona de peligro en estos conductos mesiales de molares inferiores, donde se hizo este estudio principalmente en el 95. Ahora, esto es lo que yo voy a obtener. En una imagen radiográfica voy a poder observar cómo ya realicé mi acceso coronal, mi acceso radicular y el instrumento está entrando de manera más recta hacia el tercio apical. La lima ya no se está peleando en esta porción, ya solamente está teniendo contacto con el conducto a nivel del tercio medio y del tercio apical. Ya que tenemos esto, debemos de tener en cuenta de que el trabajo que vamos a realizar nosotros dentro del conducto está confinado a eliminar ese paquete neurovascular que se encuentra inflamado o infectado para poder sellarlo después. Anteriormente nos habían hablado que tendríamos que analizar clínica y radiográficamente ese espacio del conducto radicular. Ya que analizamos qué grosor, qué complejidad, qué grado de curvatura tiene el conducto radicular, nosotros lo que debemos darnos a la tarea es de que hay que ampliarlo, hay que ensancharlo, hay que eliminar todo ese tejido pulpar y sus productos que han, bacterias que han llegado a invadirlo. Nos habían hablado de lo que era la teoría anteriormente de preparar un conducto radicular de delgados a gruesos y de apical hacia coronal. Hacíamos una instrumentación ápico-coronal y con esto nosotros obteníamos la limpieza del conducto.
Pero realmente la filosofía es de que si estamos tratando de eliminar a esa colonia de bacterias que ha entrado por la porción coronaria, nosotros estamos en la filosofía de preparar al conducto de la porción coronal hacia la porción apical, para evitar extruir esos elementos bacterianos que se encuentran en la porción apical, en la porción coronal, hacia la porción apical. Y esta teoría, esta filosofía de la instrumentación Crown Down, se la debemos a Marshall y a Papin, que a partir de 1980 hablaron sobre una técnica de instrumentación a nivel coronal y a ir avanzando hacia nivel apical. Ahora, para poder tomar en cuenta lo que vamos a complementar dentro de la preparación del espacio del conducto radicular con esa filosofía Crown Down, la irrigación debe de ir de la mano, porque es lo que nos va a permitir a nosotros complementar esa desinfección del espacio del conducto radicular. El objetivo de esa irrigación está dividido en dos instancias, en el objetivo mecánico y el objetivo biológico. Mecánicamente vamos a barrer todos esos detritos dentinarios que provocamos al momento de ensanchar y limar el espacio del conducto, pero también nos va a servir como un lubricante y a la vez podría yo decir que como un refrigerante, porque con el advenimiento de la instrumentación mecanizada en endodoncia, la moción y la fricción de los instrumentos deben de ir de la mano con un irrigante. Ese conducto debe de estar inundado en un irrigante, en una sustancia que va a permitir que se lubrique el conducto, pero también que lo refrigere. Y además, el otro elemento con el cual cuento yo con el irrigante es que debe de ser un solvente orgánico. Todo lo que sean los elementos de desecho del conducto radicular, ese tejido pulpar, deberán de ser disueltos por este agente químico. Y finalmente, en la entidad biológica, tenemos que, si podemos contar con una sustancia antimicrobiana, será ideal. Me va a ayudar a complementar esta tarea. El hipoclorito de sodio es la sustancia que más se ha utilizado para poder irrigar a esos conductos radiculares y es un elemento químico halogenado que se descubrió en el año de 1774 por el sueco Carl Wilhelm Scheele. Carl Wilhelm Scheele lo que hizo fue encontrar esta sustancia, la aisló, y en la tabla periódica está dentro del compuesto de halogenados y tiene el número 17 dentro de la tabla periódica. Este elemento lo que hace es que me permite, al momento de unirse con un ion hipoclorito, crear la unión de hidrógeno con oxígeno para poder crear el ácido hipocloroso. Esto me va a dar un pH que estará entre el 4 y el 7, lo cual liberará clorina, y ese ácido hipocloroso va a provocar que se aumente el pH aproximadamente a 9. ¿Por qué? Porque hay un aumento del ion hipoclorito, y ese ácido hipocloroso, se considera como la parte activa responsable de la inactivación bacteriana. ¿Por qué? Porque está liberando ese gas clorina y por consiguiente la actividad del hipoclorito de sodio es mayor cuando el porcentaje del ácido hipocloroso aumenta. En resumen, ese hipoclorito de sodio tiene un pH en general de aproximadamente 12 a 13%. Ahora, el hecho de utilizar el hipoclorito de sodio se ha sometido mucho con respecto a lo que son las concentraciones, porque si nos vamos a los anales de la historia, Dakin fue el primero en utilizar el hipoclorito de sodio, pero con una concentración del 0.5%. Él era un médico en la Primera Guerra Mundial y lo que hace es utilizar esa concentración de hipoclorito de sodio para poder limpiar las heridas. Pero sorpresa, se daba cuenta de que las heridas se desinfectaban muy bien, pero por esa degradación de materia orgánica no cicatrizaban de manera adecuada. El hecho de que el hipoclorito de sodio se encuentre en concentraciones determinadas fue sometido también a estudio por el Dr. Grossman. Y Grossman lo que hizo fue obtener pulpa de molares de vacas y la sometió a distintas sustancias que actuaran como solventes. Utilizó dióxido de sodio, utilizó ácido sulfúrico, papaína y el hipoclorito de sodio en una concentración del 5%. De tal suerte que se dio cuenta de que el que más rápido disolvió ese tejido pulpar fue el hipoclorito de sodio con esa concentración, con ese 5% que tenía de concentración. Ahora, hay que tomar en cuenta que el hipoclorito de sodio es una sustancia que puede llegar a provocar alguna quemadura, alguna lesión. Entonces hay que poner los 5 sentidos cuando nosotros estamos realizando esa irrigación. Bien, entonces tomando en cuenta que nosotros debemos de considerar que al momento de hacer esa irrigación debemos de
sentir que la aguja no esté atorada. Hay que escuchar que estamos succionándolo y hay que ver en qué nivel se encuentra esa aguja que está entrando en el interior del conducto. El provocar una lesión a nivel periapical por extrusión del hipoclorito de sodio nos va a provocar que inmediatamente el paciente tenga una respuesta inflamatoria y dolorosa muy fuerte. Para eso hay que tomar en cuenta que necesitamos dos elementos esenciales durante la técnica de irrigación. Hay que utilizar las agujas convenientes y adecuadas y algo que me permita eliminar ese excedente del hipoclorito de sodio, porque si dejamos que fluya fuera de la cavidad de acceso, va a llegar a tocar los tejidos de soporte, va a estar simplemente en el sellado cervical de nuestro dique de hule y puede llegar a provocar a degradar también ese dique de hule, empieza a luirlo y pudiera fluir al interior de la boca del paciente y no sabe nada rico. Si tenemos estos dos elementos, la aguja con una salida lateral y un eyector pequeño, un mini eject de fabricación mexicana, tengo que tomar en cuenta que esta idea del doctor Marco Laguna nos ha permitido solucionar un problema, porque el eyector convencional para saliva realmente no me da la característica que yo requiero. Hay que colocarlo junto a la cavidad de acceso mientras la aguja está en el interior del conducto radicular y está irrigándose. De tal manera que esto me permita acercarme de tal forma y que no fluya fuera de esa cavidad de acceso el excedente del irrigante que estoy empleando. Ahora, la salida lateral de esa aguja es importante porque va a evitar que el hipoclorito viaje a través del foramen apical y haga contacto con los tejidos de soporte. En ese momento, si yo provoco esto, inmediatamente voy a tener una respuesta sensible por parte del paciente, una respuesta inflamatoria súbita inmediata. Puedo llegar a provocarle lesiones al paciente que se han tipificado dentro de la Agencia para Sustancias Tóxicas y de Registro de Enfermedades, o también para lo que es los Centros de Control de Enfermedades y Prevención, por sus siglas en inglés muy chistoso, CDC. Voy a provocar una necrosis licuefactiva. Lo primero que veo es una respuesta inflamatoria inmediata y puede llegar a provocar este tipo de derrames en el paciente o necrosis en los tejidos de soporte. Hay que tomar en cuenta que si yo no estoy considerando estas pautas para la técnica de irrigación, pues entonces sí voy a satanizar al hipoclorito de sodio en concentraciones de 5,25%. Siempre y cuando la técnica sea la adecuada y la conveniente, los riesgos y los accidentes los voy a hacer a un lado. El hipoclorito de sodio al 5,25% es la sustancia que más se ha difundido en las escuelas. Y no es porque sea un comercial, pero el Clorox a nivel comercial es el que más fácilmente se encuentra en los establecimientos y que además tiene en la etiqueta publicada la concentración de hipoclorito o de cloro libre. Sin embargo, hay otras marcas que se sometieron a estudio y en este estudio hecho en la Universidad Nacional Autónoma de México hicieron una cantidad de titulaciones bárbaras entre la doctora Laura Baires, el doctor Carlos Tinajero y algunos otros como la doctora Ángela Cárdenas. Hicieron una titulación en la cual se dieron cuenta de que no todas las marcas comerciales de los hipocloritos de sodio tienen la concentración que dice en la etiqueta y algunas tienen una concentración mayor o menor. Sí, el caso es que podamos utilizar nosotros una concentración de hipoclorito de sodio arriba del 5% para la tarea de degradar la materia orgánica y de tener ese efecto antibacteriano en el interior del conducto. En el momento en el que ustedes colocan hipoclorito de sodio en una cavidad de acceso, empiezan a ver una actividad, empiezan a ver esa liberación del gas clorina, ese ácido hipocloroso está actuando y entonces se ve de color turbio, incluso hay una capacidad efervescente. ¿Por qué? Porque está degradando esa materia orgánica y no solamente el tejido pulpar, está degradando la materia orgánica que contiene la dentina. Ahora, debemos de tomar en cuenta que esas técnicas de irrigación se dividen en dos, una técnica de irrigación pasiva o una técnica de irrigación activa. La irrigación pasiva es la que realizamos constantemente con la jeringa, irrigamos, lo eyectamos y listo. Pero en la irrigación activa tenemos dos vertientes, la irrigación manual o la irrigación mecánicamente asistida. Dentro de la irrigación activa manual tenemos a la manual dinámica y la de la lima de pasaje. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. Si yo tengo a una irrigación activa mecánicamente asistida, me voy a valer de elementos como aparatos sónicos o ultrasónicos o mecanismos de presiones alternadas. Lo único que van a provocar es que van a difundir de una manera
más profunda a ese irrigante que está invadiendo el espacio del conducto. Es una instancia importante porque aun cuando tengamos al alcance una excelente técnica de instrumentación, ya sea manual, rotatoria, reciprocante, lo que realmente va a invadir por completo ese espacio del conducto radicular será la sustancia química con la cual nosotros complementemos la tarea de desinfección. En cuanto a lo que es la irrigación manual dinámica, nosotros vamos a dejar una menor cantidad de colágeno residual y vamos a difundir de mejor manera ese irrigante que en cuanto a una irrigación manual pasiva. Nosotros vamos a provocar mediante una moción que ese elemento químico, ese hipoclorito de sodio, puede entrar en esos pequeños nichos, en esos cráteres, en esos istmos que hay a lo largo de todo el espacio del conducto radicular, porque el instrumento lo único que hará será centrarse en el conducto. Y colaboradores nos dijeron que en un cono de gutapercha, debidamente adaptado en el interior del conducto y con un movimiento suave, con una moción suave de entrada y salida, en rangos de 2 milímetros de entrada y salida, me va a permitir que ese efecto hidrodinámico mejore el desplazamiento del irrigante en el interior del conducto y a nivel apical. Fue sometido a mucho estudio que por capilaridad, en el momento en el que entra un líquido en un espacio reducido, se forma una burbuja en la porción más terminal de ese tubo. El conducto radicular es prácticamente un tubo, aun cuando tenga una conformación cónica, en la porción más apical se formará una burbuja de aire. Hay que romperla y hay que permitir que baje el hipoclorito de sodio para poder meterse en esas zonas inasequibles. La zona neurálgica del conducto es el tercio apical. Ahí es en donde encontramos la mayor cantidad de ramificaciones. Y en esa zona es en donde el hipoclorito de sodio juega un papel preponderante. Hay que difundirlo. La otra situación es que ya vino a quitarnos la risa el doctor Peters. Obi Peters nos dice, pues ¿qué creen? Que en el momento en el que ustedes están preparando un conducto radicular, sea de manera manual o de manera mecánica, entre el 35 y el 40% de esa superficie no lo toca absolutamente nada. Entonces, pues hay que valernos de esa sustancia química para poder llegar a esas superficies y que esas paredes dentinarias sean tocadas por algo que elimine esos detritos, que elimine esa materia orgánica y que haga contacto con bacterias residuales. Hay sustancias irrigadoras coadyuvantes al final de nuestra técnica con hipoclorito de sodio y debemos de tomar en cuenta que esto va a complementar esa preparación bioquímico-mecánica de ese sistema de conductos radiculares. Tenemos al alcance el EDTA, que si puede venir enriquecido con un surfactante, tendremos mayores beneficios. La clorhexidina se utilizó mucho y se sometió mucho a estudio como uno de los irrigantes para desinfectar el espacio del conducto radicular. Y el Q-Mix, que se ha difundido mucho comercialmente y se ha sometido a estudio y ha difundido también mucho el doctor Marcus Hapasalo. El EDTA quizás sea una de las sustancias más utilizadas. Entonces debemos de tomar en cuenta que ese EDTA lo único que va a provocar es que va a atrapar a un ion metálico, que es el calcio, y que va a provocar que se elimine todo ese detritus dentinario que formamos. Tiene la propiedad de excavar y formar complejos internos captando los iones metálicos. Va a provocar una quelación. Esa quelación no es otra cosa más que remover esos iones orgánicos de la estructura dentaria. Ahora, la cetrimida, que puede enriquecer al EDTA, es un derivado de amonio cuaternario y posee una alta actividad bacteriana sobre las bacterias gram positivas y gram negativas, pero además reduce la tensión superficial y permite que entre más fácilmente hacia el tercio apical. En las casas comerciales tenemos una gran cantidad de ellos y todos con distintas concentraciones, principalmente su concentración debe de ser del 17%. Ahora, la clorhexidina se utilizó mucho y se estudió mucho por la doctora Basrani con respecto a lo que sería un agente antibacterial de amplio espectro y de mucha efectividad contra las bacterias gram positivas y gram negativas. Pero si estamos hablando que tenemos hipoclorito de sodio, lo que ha hecho la principal tarea, pues vamos a provocar que se forme en precipitado, y aunque en la industria odontológica se ha utilizado desde hace muchos años para el tratamiento periodontal. Lo que hace la clorhexidina realmente es absorberse en la superficie de la bacteria debido a que hay una atracción electrostática cation-anión, o sea, positivo y negativo. Y eso va a provocar que cree porosidades en la superficie de la membrana bacteriana y creando esa permeabilidad. Al crear esa permeabilidad me va a provocar que los componentes intracelulares provoquen la muerte de esta bacteria.
Ahora, si se mezcla esa clorhexidina con el hipoclorito de sodio, ya sabemos que vamos a tener la formación de un precipitado llamado paracloranilinas, lo cual todavía no está muy comprobado. Sin embargo, el Q-Mix se lanza al mercado para poder proponerse como un removedor de esa capa residual y que tiene la capacidad bactericida y me va a permitir ahorrar un tiempo en comparación con el uso del EDT al 17 y al 2% de clorhexidina de manera secuenciales. La fórmula libre de ese antibiótico demuestra que en el 99.9% la tasa bacteriana es eficaz contra el Enterococo fecalis. Ahora, el doctor Marcus Japasalo, que lo he estudiado mucho, nos dice que tiene una capacidad de remoción bacteriana muy eficaz y muy elevada. Pues miren, la verdad es que si se utiliza algún agente de esta naturaleza y además lo enriquecemos, como en el caso del doctor Kinra, él nos dice que él utiliza el Q-Mix y además el Endoactivator para provocar que todos esos detritus sean eliminados y tocados por esa sustancia antimicrobiana. Finalmente, nosotros, si realizamos una tarea más física y más controlada químicamente, vamos a obtener un resultado final como esto. Y en este video lo que estamos mostrando es la capacidad de quelación que tiene el EDTA en una concentración del 17.5% enriquecido con un surfactante. Vemos cómo en la superficie afloran todos esos residuos de la limalla dentinaria que le darán permeabilidad a esos túbulos dentinarios a lo largo de todo el espacio del conducto radicular preparado. Esto es lo que queremos. Una pared dentinaria lo más permeable posible. Desgraciadamente nuestro anhelo, que es esterilizar los conductos radiculares, no existe. Y se ha hablado de la medicación intraconducto como un curativo entre sesiones, ya sea con una biopulpectomía, una necropulpectomía de tipo 1 o 2, como las tiene clasificadas el doctor Mario Roberto Leonardo en su texto de Endodoncia Nuevas Tendencias. Él nos dice que en la biopulpectomía el tratamiento es endodóntico en una entidad vital pulpar. Y la necropulpectomía 1 y 2 son entidades en las cuales la necrosis solamente las diferencia una imagen radiográfica evidente con o sin lesión periapical. Se han utilizado dentro de los curativos de mora, como lo llaman ellos, o interconsultas, pues algunas medicaciones tópicas. Ya sea en el caso de necropulpectomías tipo 1 o 2, algunos utilizan corticosteroides con antibiótico y otros hidróxido de calcio. El más utilizado es el hidróxido de calcio y fue introducido por Hermann en 1920 para el uso en endodoncia. Es una sustancia que es muy alcalina, 12.5, muy cercano al hipoclorito de sodio. Pero al unirse con un líquido se disocia en iones calcio e hidroxilo y eso es lo que realmente funciona del hidróxido de calcio. Tiene una actividad microbiana, disuelve tejidos, inhibe la resorción radicular y además induce a la reparación con un tejido duro. Pero esto va a provocar también como mecanismo de acción dañar a la membrana citoplasmática de la bacteria, desnaturaliza proteínas y provoca un daño irreversible en el DNA de la bacteria. Solamente que funciona sí y solo sí cuando se está en contacto directo con la bacteria. Actúa solo en un conducto cuando se satura ese hidróxido de calcio y permite que se difunda a través de los túbulos dentinarios. Hay que recordar que lo que vamos a formar con el hidróxido de calcio, que es un polvo, es una pasta con un vehículo, ya sea con agua bidestilada, con una solución salina, glicerina o anestesia. Pero ¿cuál de estos vehículos es el mejor? Resulta que este estudio hecho en el Instituto Yuri Kutler, con los alumnos de la doctora Lourdes Lanzagorta, nos habla del mejor elemento para disociar esos iones calcio e hidroxilo. Y ellos utilizaron como grupo control al agua bidestilada. Y resulta que fue el que mejor permitió la disociación de los iones calcio e hidroxilo. Y el que peor funcionó fue la mepivacaína, fue el anestésico. Y es lo que muchas veces utilizamos porque pues, es una sustancia estéril. Y lo utilizamos para poder formar esa pasta, esa pequeña mezcla del hidróxido de calcio con un elemento líquido. Actúa como una barrera física y prevé la reinfección de ese conducto a través de la saliva de dos formas, porque si saturamos el conducto con el hidróxido de calcio, no va a permitir que haya un flujo de esos fluidos, pero la propiedad antibacteriana que tiene con un pH tan elevado va a actuar como una barrera química contra la filtración de alguna bacteria.
El hidróxido de calcio, comercialmente hablando, tiene varias presentaciones, ya sea en jeringas, en polvo, que es el más común, con agua bidestilada, en fin. Pero lo que vamos a tomar en cuenta es que tenemos que crear un espacio de un conducto radicular lo suficientemente desinfectado para complementar la tarea y ponerle la cereza al pastel, que es la obturación de ese espacio radicular. Eso me va a complementar el control microbiológico endodóncico, porque si yo sello todas las puertas de salida o de nutrición a esas bacterias residuales que pudieran haberse quedado escondidas en los túbulos dentinarios, entonces no voy a permitir que se reinfecte. Hay que tomar en cuenta que todos estos espacios, todos estos forámenes que nos encontramos a nivel apical deben de ser tocados con algo, deben de ser sellados y evitar que a través de ellos fluidos tisulares penetren al interior del conducto y me reinfecten nuevamente. Rickert y Dixon hablaron sobre esto con la teoría del tubo al vacío y dicen que un espacio vacío dentro de un organismo viviente tiende a llenarse con fluidos tisulares en un periodo muy corto de tiempo. Si yo no sello debidamente este conducto radicular y cierro tridimensionalmente de manera hermética ese espacio ya preparado, yo voy a provocar que en esos túbulos dentinarios queden atrapadas esas bacterias residuales y no podrán sobrevivir. Morse nos dijo en 1984 que esas bacterias atrapadas dentro de esos conductos que quedaron ahí tapiadas, por decirlo de alguna manera, no sobreviven más allá de 5 días después de esa obturación radicular. Y dentro de las obturaciones, dentro de las técnicas de obturación, la más difundida es la compactación lateral. Pero la compactación vertical con gutapercha termoplastificada me va a dar mejores resultados, porque esa gutapercha se va a adaptar a una superficie irregular del conducto y va a tener un sellado hermético. Es confiable porque puede abarcar conductos laterales y conductos accesorios. Ahora, si yo obtengo resultados como estos, voy a poder garantizar más fácilmente la longevidad de un órgano dentario, pero esto también va de la mano de una restauración adecuada. Ese tratamiento endodóntico está confinado a limpiar y conformar y además desinfectar bioquímicamente a ese sistema de conductos radiculares, pero hay que tomar en cuenta que las variantes anatómicas del conducto se deben de respetar. Hay que mantener al foramen apical en su posición espacial original. Y esto deberá de ser acompañado de un debido sellado del conducto radicular de manera hermética para evitar que los fluidos reinfecten al órgano dentario. Y este es un resumen de lo que hemos visto esta mañana. Si nosotros tomamos en cuenta que desde el momento en el que nosotros realizamos uno de los pasos más importantes durante la instrumentación, que es obtener la longitud real de trabajo, el instrumento, desde el primero hasta el último que prepare en ese espacio el conducto radicular, deberán de respetar los valores anatómicos que guarda, para que el sellado final sea exactamente igual al resultado que obteníamos al momento de preparar el conducto. Ahora, nunca hay que perder el control. Si llegamos a perder el control de nuestros casos, podemos llegar a tener algún problema en el cual estemos involucrados. Y puede ser que el tratamiento del conducto esté debidamente realizado, pero si tenemos un muy mal margen, una mala adaptación de esos márgenes, muy probablemente la invasión bacteriana, pese a todo lo que hicimos, pueda provocar que fracase ese tratamiento de conductos. Ray y Trope publicaron en 1100 casos clínicos que en el momento en el que se realiza un tratamiento de conductos de manera eficaz, fracasa más si tengo una mala restauración coronaria que si tengo un pobre tratamiento de conductos y la restauración coronaria es eficaz. Estas cifras me están dando a conocer que aunque yo haya desinfectado el conducto, haya provocado una adecuada desinfección del mismo y una preparación conveniente, si hay un sellado coronal deficiente, va a fracasar. Hay que tomar en cuenta que estar con una comunicación estrecha con el protésico, con la persona que va a restaurar esos órganos dentarios, en donde realizamos un tratamiento adecuado de conductas, buenos márgenes me van a permitir que esos casos clínicos tengan una larga vida. Este es el primer caso clínico que yo realicé y lo quise traer esta mañana a este foro, porque en el año de 1991, que tenía yo apenas un año de haber egresado de la universidad y todavía no entraba yo al mundo de la endodoncia, pues yo tenía las bases que tenía en la licenciatura y a mí me dijeron ensancha hasta una 30 y pues yo irrigaba con solución salina y en ocasiones hasta con anestesia, pues ahí la tenía yo al alcance. ¿Qué es lo que yo hacía? Pues algo insensato. Sin embargo, tengo un caso clínico documentado del 24 de julio del 91,
al 14 de julio del 2009 y sin embargo ahí sigue. No tengo una evidencia de alguna lesión periapical. Yo sé que en esta zona el conducto radicular pues ni siquiera se ve debidamente ensanchado. En los mesiales pues a lo mejor un poco mejor, pero el paciente está sintomático. No tengo evidencias radiográficas de alguna lesión. Lo que no hagamos nosotros físicamente y con el coadyuvante de un debido protocolo de irrigación no nos va a llevar a tener un buen resultado. Entonces todo es un complemento. La odontología debe de estar integrada y debe de permitirnos tomar en cuenta que el principal benefactor será el paciente y eso redundará en los éxitos convenientes y adecuados venideros. Quiero agradecerles el espacio que me han dado este día en la mañana, gracias a Inteligencia Dental, gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y a la Academia Mexicana de Endodoncia por haberme permitido este espacio y compartir con ustedes algo que está en la literatura y que solamente les transmito. Muchas gracias.